Nacho. Listo. Pues adelante, maestro Víctor. Sí, muy buenas noches. Pues es un honor para nosotros contar con la valiosa presencia del señor magistrado Fernando Córdoba del Valle. Eh, sí, el magistrado estudió la licenciatura en Derecho. Hay falla de El internet. magistrado estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Veracruz, en Villarrica. Cuenta con maestría en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Doctorado por el Instituto. Hay fallas, ¿verdad? No soy yo, ¿verdad? No. No, no, magistrado, para nada. Parece que el maestro Víctor tuvo algún problema al momento de estarte presentando, Si pero quieren nos bueno, presentamos te solos damos, mientras ¿qué te parece? La más cordial bienvenida. Te conocemos muy bien, eres una persona muy admirada y apreciada por todas y todos. Y por supuesto, solo solicito a los asistentes que silencien su micrófono a punto de no distraer en este momento a nuestro disertante, porque ahora va una ronda de preguntas y respuestas donde ya podrán tener la interacción directa con el distinguido magistrado. ¿Vale? Adelante, querido amigo. Bueno, pues, oye, ante todo me da mucho gusto que estemos. Yo quería aquí agarrarnos en una plática. Eres también experto en la materia. Igual esperar aquí al maestro Víctor, porque traemos muchos temas, ¿eh? Traemos muchos temas. Por ahí decía aspectos, temas de materia penal. Estaba el tema de esta prisión preventiva que nos ha causado, bueno, yo diría mucho que pensar precisamente porque tenemos dos regiones, o teníamos dos regiones, se ha transformado, se ha reformado esto por acuerdos del Consejo, en donde unos decían que sí, otros decían que no, pero para el tema de otorgar a través de la suspensión, esta suspensión en materia de amparo, la suspensión provisional, en donde a través de la apariencia del buen derecho, pues había muchos o muchas juzgadoras muy animadas, ¿verdad? En el sentido de poder ya otorgar la suspensión con fines de eliminar la prisión preventiva, entre comillas. Esto es concediendo para que para incluso a cabo una nueva audiencia y que se discutiera el tema de la prisión preventiva. Esta prisión preventiva que, pues, me imagino que todos conocen en qué consiste, ¿no? Pero pues debería de ser de todas las medidas cautelares, de todas las existentes, debería de ser la última razón de ser. Esta última razón de ser se refiere al hecho de que pues quizá la prisión preventiva no debería ser lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en la materia penal, cuando pensamos en el sistema penal acusatorio, cuando pensamos en las reformas constitucionales, cuando pensamos en temas de derechos humanos en general. Siempre hago la aclaración para los que me están escuchando. De verdad, ojalá abrieran todas sus pantallas. Sería muy padre para ir a, no nada más a 1, 2, 3, 4, 5 que están aquí abiertos eh, eh, con su cámara. Ojalá todos puedan abrir su cámara o todas abrir su cámara. Está Filogonio, está María Liz, está Carolina, Sidronio, Ean, está Carlos Javier, César, para poder tener esta plática, esta charla. Dice que es un tema que me gustaría que hicieran preguntas, que pudiera uno de alguna otra forma. Tomás tiene prendido su audífono y se escucha, su micrófono, perdón, y se escucha mucho. Entonces, que pudiéramos charlar, platicar, entrar hasta en una discusión, porque hay mucho tema que hacer. Mire, hemos recibido muchas críticas, demasiadas críticas en esta área de lo que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Y cuando me refiero que hemos recibido muchas críticas, se los digo así tal cual. La medida cautelar que es considerada como pues, las máximas a imponer, las empezamos como a entender. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Dice, yo sí voy a preguntar dónde anda Miguel Ángel. Nada más que aquí ya te di, voy a contestar solo a los que se conecten con cámara, ¿eh? Así que
Ahí va la primera, Miguel Ángel. Entonces, esta medida cautelar que a causa la empezamos a dividir en una prisión preventiva oficiosa y la empezamos a ver en una prisión preventiva justificada, cuando pues realmente existe una prisión preventiva y la empezamos a llamar oficiosa, yo la llamaba automática, porque pues de plano, así, sin más, todos, de alguna otra forma, todos los y las juzgadoras, pues la imponían. Entiendo, se entiende, se llegó a entender en temas de derechos humanos que, pues bueno, había que hacerlo por el tipo de delito, el hecho constitutivo de delito, por la importancia del mismo, y que pues era algo que se tenía que hacer sin necesidad de llevar a cabo ningún análisis reflexivo. Entonces, cuando eso se dio, Joana Aguilar, si apaga su micrófono, cuando eso se dio, Joana, si apaga el micrófono, Joana, cuando esto se empezó a dar, de verdad los y las juzgadoras empezaron a darse cuenta que en algo no estábamos actuando de manera correcta. Amigo magistrado, se silenció tu micrófono. ¿Y en dónde me quedé? Ahí. A Ya te ver, ya te escuchamos. ¿dónde me habré quedado? Les decía que empezamos como que a ver el tema así directamente, empezamos a ver el tema de cómo de alguna otra forma se empezó a usar de manera indiscriminada. Miren, así es la crítica de la prisión preventiva. En este tema de la cuestión indiscriminada que se dio, empezamos a ver el artículo primero constitucional, el tema de los derechos humanos, el tema que todos tenemos derecho a ello, un párrafo primero que habrá que estarse siempre a los derechos humanos, pero por encima está cualquier traba que ponga la Constitución, cualquier obstáculo que ponga la Constitución, cualquier circunstancia que en la propia norma constitucional nos diga que no se debe llevar a cabo algo, pues se le tiene que hacer caso. Estas prohibiciones, llamadas así, como por ejemplo, el hecho de que nadie puede ser privado de la libertad, pero pues obvio la propia Constitución señala que sí a través de una orden de aprehensión, estas prohibiciones, estas restricciones, pues bueno, se empezó a analizar si efectivamente eran parte del 19 constitucional y si por supuesto también ubicábamos el hecho de que va, perfecto, son parte del artículo 19 constitucional, está autorizado por el artículo primero, pero ¿y qué pasó con el 133? Al analizar el artículo primero constitucional, chequen bien, pues empezamos a ver un párrafo segundo en donde nos hablaba de la interpretación conforme a derecho, y empezamos a ver todo lo que implicaba, de alguna otra forma, estos principios de los derechos humanos, la universalidad. Algunos dicen que son características. Lo cierto es que la Corte, al interpretar el artículo primero, empezó a decir, primero derechos humanos, primero, antes que todo, ante una interpretación conforme. Además, ponderación, primero derechos humanos, ante una ponderación frente a derechos humanos que podrían ser de los que prohibieran al contrario de ello. Pero fíjense bien en este tema. ¿Y el 133 dónde quedó? Y la Corte se entabló en una lucha entre ver sobre el tema de la supremacía constitucional. ¿Cuántas veces nos llegamos a casar, sobre todo, no me refiero al matrimonio, si nos llegamos a casar con la idea de que, dice, ¿cuántas veces nos casamos? No sé, pero ¿cuántas veces llegamos a suponer que la supremacía de la Constitución está por encima de cualquier norma, ley y los tratados internacionales? Y en esa interpretación que hace la Corte, en donde dice que no, pues no hay como tal una supremacía constitucional, no hay como tal una supremacía de tratados internacionales, sino que lo que tenemos realmente es una supremacía de derechos humanos.
Y frente a una supremacía de derechos humanos, pues aquí nos topamos con el tema de que si son o están en igual condición, pues existen criterios de la Corte que dicen que no, que la Constitución sigue estando por encima de, y existen criterios en donde nos habla también de que los tratados internacionales pues tienen que, de verdad, los signados por, los ratificados por nuestro gobierno, pues se tienen que obedecer así, tal cual. Y dos casos muy importantes para nuestro país que nos viene a dar en el tema particular, nos viene a dar en la clave de cómo tenemos que resolver, que fue el caso Azizon-Paxley, que se escribe T-Z-O-M-P-A-X-T-L-L, si me equivoco me dicen, Tecpile, ¿sí? Sox-Paxley, espacio Tecpile contra México, y otros, y el caso García Rodríguez también contra México, que son resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculantes para nuestro país, recientes, porque formaron parte incluso de, en su narrativa de cómo si estabas frente a un sistema penal de índole acusatorio, que fue la interpretación que le da el Pleno Regional en materia penal de esta región centro-norte, si hablábamos de prisión preventiva, si hablábamos de estos dos asuntos emblemáticos, pues bueno, y estábamos frente a un sistema penal acusatorio, pues lo correcto era que no debía ser por ningún sentido la razón principal para imponer una medida cautelar o la primera de las medidas cautelares. Cualquier otra que no fuera tan lesiva y atendiendo, dependiendo del delito, atendiendo los delitos, que fuera a su vez un tema de resultados materiales en beneficio de las víctimas. Esto es lo que buscó hoy en día con la reforma constitucional, cuando se empezaron a ver las reformas 2011, 2013 a la ley de amparo, de incluso la materia penal 2008, con la vigencia hasta el 2016, se dijo, a ver, momento, estamos frente a un sistema penal acusatorio, así, de índole acusatorio, y es un sistema restauratorio. Y al ser restauratorio, vamos a darle a la víctima, por supuesto, siempre el tema de la reparación del daño. Y la prisión preventiva, en cualquiera de sus formas, no te garantizaba totalmente la reparación del daño. ¿Cuántas ocasiones hemos visto que pues, si el sujeto está detenido, pues no produce, no paga? Si el sujeto acredita poder estar fuera, puede pagar incluso la reparación del daño, se le puede poner como condiciones estas de pagos, ¿verdad? Y en su momento alguna, no sé, medida alterna de solución de conflicto y obtener la tan preciada reparación del daño que es o debe ser el tema principal. Bien, en estos temas se empieza a dividir los criterios, porque si ya la prisión preventiva en su vertiente oficiosa o automática o en la vertiente que tiene que ver con la justificada, pues no era muy, digamos, de índole o de trazo acusatorio, pues podíamos promover el amparo para que se nos concediera el amparo precisamente para que hubiera una modificación de la prisión preventiva. ¿Me explico? Que se modificara. Pero, a ver, ¿cómo vamos a modificarlo? Pues quizá esperando una concesión de amparo el día de mañana y con eso pues resolvíamos cualquier otro problema. Pero el amparo tiene una particularidad, el juicio de amparo tiene una particularidad, que es un incidente. Creo que uno de los grandes beneficios que tiene el juicio de amparo, este medio de control constitucional por excelencia y que tanto se ha utilizado hoy en día por quienes se sienten violentados en sus derechos humanos y que sigue siendo un estandarte, una bandera a seguir en el sentido así como tal de qué bueno que existe el Poder Judicial de la Federación, qué bueno que existe el juicio de amparo. Y qué bueno que existe el incidente. ¿Pero por qué? Qué bueno que existe el incidente. Porque con figuras como la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues se nos empieza a permitir que algo que parece simple, pero no lo es. A través del incidente, poder conceder la suspensión asomándose al fondo del asunto y viendo que si tienes razón,
pues ¿por qué no? Se concede la suspensión para que se analice y no sea prisión preventiva oficiosa, sino sea cualquier otra medida cautelar que puede ser la justificada incluso. Eso sin resolver el fondo del asunto. ¿Qué trajo consigo? La lucha entre, sí, nos atreveremos a hacerlo en la, no de atrever, de tener miedo, no, me refiero, ya lo haremos en el incidente de suspensión provisional y luego lo exigiremos en la prisión preventiva, digo, en la prisión, en la suspensión definitiva, y ahí fueron cuando se dieron los dos criterios que están en contradicción, que tendrá que resolver la Corte, si efectivamente una persona al promover el juicio de amparo, una persona que solicita la suspensión, pues pueda otorgársele de tal modo, de tal suerte, que efectivamente pueda concedérsele la suspensión y que salga, incluso con esa mera suspensión, a una audiencia en la cual le quiten la prisión preventiva oficiosa y le pongan cualquier otra merecedora en temas restaurativos, no violatoria de derechos humanos y que le permita, por supuesto, llevar su asunto en total libertad. Incluso dejando el juicio de amparo sin materia, sobreseyéndolo, si lo quieren ver ya en términos más exactos, porque precisamente quedaría sin efectos ante una cesación, porque en una nueva audiencia pudieran quitarle la prisión preventiva y nos quedaríamos ya sin materia en el juicio de amparo ante esta cesación. Estos son temas importantísimos. Es una reforma constitucional para que lleven como el hilo. ¿Es una reforma constitucional? Sí, es una reforma. Es un sistema penal de corte acusatorio, no inquisitivo. Busca restaurar, sí. No hay supremacía constitucional, no hay supremacía de tratados, hay supremacía de derechos humanos. La reforma, sí lo dijeron, está el artículo 1 y 133 constitucional. Está el tema de dos resoluciones importantes en materia de derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son Paxle-Tepile contra México y otros y contra México, y el caso de García Rodríguez y otros. Este es el hilo, así, y esta sería parte, entre comillas, ¿verdad?, de una pequeña introducción que tendremos que ir poco a poquito descifrando en esta charla. Hago la pausa en el sentido de dudas y comentarios hasta aquí. Calle ahora o hable para siempre. A ver, Ángel Faguagua. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Buenas. Aquí tenía yo dentro de esto tengo una duda en respecto en el incidente especialmente. Sí. Estaba yo viendo que actualmente, no están otorgando el incidente, con el beneficio, sino hay ciertos momentos o ciertas. Entonces, ¿por qué sucede? Porque yo tenía entendido que iba bajo una temática, nada más que ahí ya me cambiaron la temática. En ese aspecto es parte de mi duda. No sé Sí, si me llegué a claro, hay estados, sobre todo los que se rigen hacia la zona sur, que por supuesto no lo conceden porque hay un criterio de ese pleno de circuito. Hay uno más acá en el centro, en donde dicen, pues sí procede, pero ponen una serie de condiciones. También depende las condiciones que quieran imponer, como son principalmente, si no oyen, ¿verdad? Principalmente el tema de qué clase de delito estamos hablando, hasta dónde podemos llegar con la suspensión. Quizá ya tienes alguna otra medida tutelar no tan lesiva. Esas son las cuestiones que se van dando. ¿Sí? Ya cuando pagas, sí estás, pero cuando es un ratito. Claudia, por favor, es un micrófono. Miguel Ángel Pinacho. Gracias, señoría. Buenas noches y mucho gusto. Yo tengo un comentario y una pregunta. Realmente en la tutela efectiva de la suspensión con efectos restitutorios, bueno, ya hay una jurisprudencia, ¿no? Que dicta que no, o sea, no es obligatorio concederla. Sin embargo, ¿qué tan prudente es que dentro de esa suspensión pueda haber una nueva audiencia de revisión de medida cautelar para efecto de ponderar muchas veces el derecho humano para buscar una menos lesiva? Esa es mi pregunta en cuanto a su opinión.
Bien, fíjense que es una buena pregunta, Miguel Ángel, porque se empezó, yo creo que las primeras suspensiones se fueron otorgando así, tal cual, en ese sentido, ¿no? Pero nos empezamos a dar cuenta, y esto, insisto, lo sigo diciendo como catedrático, nos empezamos a dar cuenta que las autoridades, los y las juzgadoras, empezaron a otorgar prisiones preventivas justificadas, no automáticas o oficiosas. Y entonces dijeron, a ver, espérame, si son justificadas, pues ya la justificaron. Eso es materia de fondo, ¿sí, Miguel Ángel? Eso es materia de fondo, eso no es materia de la suspensión. Y al ser materia no de la suspensión, sino de fondo, vamos a negar la suspensión, ¿sí? O vamos a concederle solo para ciertos efectos que de nuestra disposición, los efectos generales, y ¿te parece si lo vemos en el juicio de amparo y lo analizamos a ver si efectivamente se justificó no correctamente? Y si no, ahora sí conceder para que se lleve a cabo otra nueva audiencia en donde ahí en un plano, en un choque, en un contradictorio pueda resolverse definitivamente cuál sería la menos dañina, la más beneficiosa para las partes. ¿Sí, Miguel Ángel? Sí, señora, gracias. Nada más por último. Sí. En primera instancia, sí, realmente esas sentencias de los hermanos Sompitzle contra México y caso García Rodríguez sí son vinculantes para como criterio de observación obligatoria para jueces de control. Por supuesto que sí, aunque muchos jueces hoy en día están señalándolos que son vinculantes, pero si ustedes analizan esas resoluciones, tampoco hablan de la prisión preventiva como tal oficiosa justificada, hablan de casos relativos al Código incluso Federal de Procedimientos Penales, no al Código Nacional. Y siguen partiendo de la base, sin juzgarlo yo ahorita, porque no estoy como magistrado resolviendo en algún recurso, pero privilegiando la Constitución por encima de estos criterios. Ese es el tema que nos hemos encontrado y urge que la Corte ya se pronuncie, urge para que ya nos dé la línea. En temas de docencia, pues yo creo que esa urgencia es necesaria porque existen en la cárcel muchas personas con prisiones preventivas todavía oficiosas que ni siquiera se han enterado de verdad y que sería creo que importante que se les diera una revisión. Ya pasaron más de los 2 años, quizás si tienen donde exista un arraigo, quizá si pueden llevar a cabo diversas actividades, quizá pueden acreditar ingresos, familia, trabajar. ¿Sí? ¿Me explico? Todos esos quizá que tendrían que ser analizados y ponderados. Acuérdense que es el Estado o es al Estado al que le corresponde demostrar, justificar por qué la prisión preventiva, no a uno, ¿sí? De hecho, en automático uno no tendría por qué y ya sería merecedor de otra medida distinta a esa. Pero habrá que ver el trabajo de las fiscalías en este sentido, Miguel. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. No, al contrario, un principio importante que hay que destacar, Miguel, Ángel, a todos los que nos están, Lucila, que está, Lucila, ¿verdad? Que está aquí presente, creo que además son está Zorro Viajero, Carlos Hernández Camacho, quienes tienen abiertos sus cámaras, deberían de abrir sus cámaras, ¿verdad? Siempre hemos tenido ese tema, Víctor, la oportunidad que se da de poder aquí estar con ustedes, los tiempos y demás, para que puedan preguntarse. Ese está bonito el diálogo. Si no, pregúntenle a Ángel, qué bonito es preguntar y contestar, ¿no? Hola Rafael, ¿cómo estás? Y Miguel Ángel. Pero un principio importante que hay que destacar, y yo siempre lo he hecho, es la presunción de inocencia. No olviden eso, la presunción de inocencia que está contenida en el artículo 20 constitucional es el apartado de fracción primera, en el cual se dice claramente que pues se presume la inocencia mientras no se declare la responsabilidad mediante alguna sentencia emitida por un juez de la causa. Y también tenemos, esto está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso lo pueden checar, es el artículo 11, específicamente pues, está en el numeral primero, que dispone que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, hasta que no se demuestre lo contrario, y quien tiene la obligación de hacerlo, ¿quién es? El Estado. Por eso cuando el Estado falla, el juez resuelve a favor y por desgracia pues hay señalamientos de que pues, ¿qué sucede? Actuaron por corrupción y demás, pero pues bueno, siempre habría que invitarlos a que lean las resoluciones para que puedan percibirlo. Este principio que
considero, me dicen si no, es un pilar importante en todo sistema de justicia que se ostenta democrático. Pues así nos ostentamos, ¿no? Y que impera en ello, ya sea la presunción de inocencia o en el dictado de sentencia, pues la insuficiencia probatoria, la duda razonable al momento de realizar el estudio de todas las pruebas. Pero, ¿qué sucede? Pues, híjole, tendré que decirlo, sigo como docente, siempre hago esta aclaración, pero pues si quieres fincarle alguna responsabilidad a Fernando Córdoba, pues no nada más le finques, no sé, un robo, pues, ponle delincuencia organizada y invéntale otro más y créale otro más, que sean como suficientes para precisamente tener este tema de dejarlo adentro, dejarlo en la cárcel, ¿no? Y entonces frente a esto, pues, por más que promuevas el amparo, como pone Ángel ahí, el efecto restitutorio en el incidente, que por ahí como que se vio cortado, hay últimos criterios que parecería que dice que ya no, porque como que se exageró, ahí lo dejo no se puede exagerar cuando se trata de derechos humanos, creo que no es ninguna exageración, pero pues sucede eso, se viola la presunción de inocencia, se viola el indubio pro reo, se viola incluso lo que tiene que ver que ya lo había yo señalado ahorita, que pues no es por demás, es el tema de que ante un sistema de justicia democrático se pierde la duda razonable, ¿no? Una palabrita que trajimos de Estados Unidos, más allá de la duda razonable, y que utilizan muchos los abogados, ¿no? Y que utilizamos en las propuestas, en los proyectos. Estas dos principales críticas que, insisto, hago de manera solamente doctrinaria de la vulneración de la prisión, de la presunción, perdón, de inocencia a través de la prisión preventiva automática o oficiosa, pues son, creo que es un principio que está siendo socavado porque se está dando por sentado una palabra que ya debería no existir, la peligrosidad de que alguien se extraiga de la justicia, ¿no? Cuando la cambiamos, cuando valoramos por la culpabilidad, ¿no? Por ser en un tono más beneficioso en términos de derechos humanos. Por supuesto que cada caso particular es importante, ¿sí? No es lo mismo a veces juzgar a A que juzgar a don A o a don B que trae una serie de delitos que ni por aquí se te puede ocurrir pensar en una prisión, en quitar prisiones preventivas porque pones en riesgo a la víctima, ¿sí? O a la familia de la víctima, pones en riesgo a la sociedad en general y esto tiene que brincar inmediatamente. Y hay ocasiones en que también llama la atención cómo el juez parecería que oficiosamente, ojo, sin consultar al Ministerio Público, sin que se justifique, dice, perdón, pero no me lo está pidiendo MP, pero yo no puedo dejarlo libre. ¿Verdad? Actúa como una especie de garante de los derechos humanos, ¿no? Para cuidar a las víctimas, pero eso habrá que analizar el caso. No creo que sea lo correcto porque el juez tiene que mantenerse como totalmente imparcial, sin más. Pero pues a veces dice, bueno, el Ministerio Público dice, no debe salir porque pone en riesgo a la víctima, de ahí me agarro y de ahí lo suelto, digo, de ahí lo suelto, de ahí lo detengo para que ya no salga por la peligrosidad del sujeto. ¿Me sigo explicando? Estas son de las cosas, digo, son de las críticas que de verdad yo considero vulneran una palabra, apunte en la que es importante, que está en el Código Nacional, que se acaba de introducir, digo, que se acaba de introducir con motivo del Código Nacional, que es la dignidad de las personas. Perdimos el tema de la dignidad y viene ahí, busquen en el Código Nacional, debe estar como por el cuarto, el quinto artículo, no me sé los artículos de memoria, pero pues ahí sé que anda por ahí, cuando vienen los principios del sistema penal acusatorio, publicidad, imparcialidad, en estos temas, pues bueno, creo que se viola la dignidad de las personas, ¿no? Lo que pasa es que, pues, cuando uno es víctima, pues uno quisiera que la gente se pudriera en la cárcel. Pero cuando uno es el imputado, pues no quiere uno pudrirse en la cárcel y a veces uno lo que quisiera es pagar. Y el ejemplo claro son los daños en propiedad ajena. Cuando te pegan a tu auto, pues te da mucho coraje, pero si el cuate dice o quien te pegue dice, no hay bronca, yo te pago, bueno, pues págame, ¿no?
Mira, yo creo que tu golpe vale 1,000 pesos, ten de una vez porque tengo prisa. ¿Y qué hace uno? Se va. Pero pues esto en determinados delitos pues definitivamente no se puede. Otro de los problemas que tenemos en este país, no sé si en todos, pero en este país creo que es muy importante entenderlo, es, tú ves a la víctima, y por favor me dicen si no, tú ves a la víctima o al ofendido, la víctima es la directamente víctima o los familiares de la víctima o los ofendidos o las ofendidas, pidiendo reparación del daño, y parecería que nosotros pensamos en automático así de, se quiere beneficiar con la muerte de su familiar. Claro, claro, ¿verdad? No le basta 100 pesos, ¿no? Quiere miles. Oye, no, no, creo que es un problema de crítica porque, pues, habrá que entender, habría que ponerse y ubicarse en esta cuestión de lo que ha de ser víctima o ser ofendido, sin soslayar, por supuesto, sin pasar por alto lo que ha de ser imputado. ¿Me explico? Ya, gracias por artículo cuarto Sidronio de párrafo segundo del Código Nacional. Por eso dije cuarto, quinto, por ahí andaba. Entonces, estos temas, insisto, que pues están ahí y que habrá que ver de qué manera nosotros formamos parte para que no avance este tema. La prisión preventiva automática oficiosa, si me preguntan, sí, creo que es aplicada de forma excesiva e incluso desproporcionada. Debe haber un estudio. Por eso, hoy manejamos, creo que en todo el país habrá escasos, las o los juzgadores o juzgadoras que estén imponiendo o sigan imponiendo la oficiosa, pero realmente lo que se está buscando es justificar al Ministerio Público. Y se le pone ahí el tema de lo que es o significa justificar para que, pues, uno, si realmente es tan peligroso, sigo entre comillas, ¿verdad? Pues no salga en libertad mañana mismo. Y si no, pues para que ofrezcas, porque ¿a quién pone en riesgo realmente y no cae en autoridad como tal esa responsabilidad? Creo que las autoridades ministeriales se han enfocado únicamente en encuadrar conductas en tipo penales, en delitos o hechos constitutivos de delitos que encuadren dentro del catálogo del 19 constitucional, pues, para poder, entre comillas, ¿verdad?, atorarte y que te quedes ahí. Y creo que no debería ser así, sino debería existir una verdadera investigación de los hechos y, por supuesto, que se procesen de manera adecuada todos y cada uno de los casos. Hay un proyecto que se llama Proyecto Inocencia, si lo quieren anotar por ahí, es un proyecto Inocencia que está en Veracruz, lo trae los doctores Tomás Mundo, me acuerdo porque es Mundo, dice Tomás Ward, Tomás Mundo y el doctor José Manuel del Río Virgen. Búsquenlos en estos casos que ayudan a mucha gente humilde, necesitada, para este tema de la prisión preventiva. He sabido de ellos, de hecho los he visto en redes sociales, forman parte de diversas asociaciones y están luchando contra este tema. Ellos dicen que se haga realmente autoridades ministeriales competentes y juzgadores competentes y que no se privilegie la prisión preventiva automática por encima de cualquier otra. Son dos doctores, son maestros y traen una idea muy buena, la verdad, y creo que vale la pena escucharlos. Por lo que hace al tema de la violación, al daño irreparable, imagínense, demuestras tu inocencia y estás en la cárcel, ¿no? ¿Y cuánto tiempo has estado? ¿Cuántos podemos conocer o cuántas personas conocemos que han estado muchos años en la cárcel con prisión preventiva? ¿Cuántos? Muchísimos. Y salen y son merecedores de usted disculpe, ¿sí? Cuando este es un tema que también tendría que irse reformando. En el caso Soxpastec-Tepili y otros contra México, se llegó a concluir que el Estado sí había vulnerado una obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, que su derecho interno, que sus leyes estuvieran acordes al artículo segundo de la Convención Americana, y esto en relación con la libertad personal y la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas. De igual forma que señaló, tienes que cuadrar tus leyes, tienes que enfocar tus leyes para que
cualquier figura de naturaleza procesal que restrinja la libertad de las personas, pues sea a través de justificaciones, a través de una verdadera investigación, para que realmente pueda uno sentirse más tranquilo. Creo, insisto, exigiendo que se respetara la Convención Americana, porque lo que se estaba haciendo en nuestro país vulneraba de manera manifiesta derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia. ¿Qué sucede? Viene una nueva resolución, que es el caso García Rodríguez y otros, y se critica no solo el tema de la prisión preventiva, sino la duración que tiene. De verdad, ¿cómo decían? Hoy en día, es que no me acuerdo, hoy en día la prisión preventiva dura más que un divorcio, creo que son los memes que han salido. Hoy la prisión preventiva dura más que cosas así, ¿no? Que un juicio testamentario, que ya ves que, o agrario, ¿no? Que duran años. Entonces es algo que no nos podemos dar el lujo, ojo, de seguirlo permitiendo. Y por lo tanto tenemos que ajustar, dijeron, nuestras normas para la correcta protección de derechos humanos, ¿verdad? Para entender que hay otras medidas no privativas de la libertad, como la automática, que es increíble, que puede ser la propia prisión preventiva justificada, pero hay otras que pudieran darnos mayor estabilidad, obtener la reparación del daño. Se hizo también alusión, perdón, ojalá fue la ilusión que más bien nos hicimos todos de que todo tendría que ser así, pero se hizo mención, se hizo alusión a los principios, a las buenas prácticas sobre derechos humanos, sobre el tema de las presiones de las personas privadas de la libertad en todo el continente. Y de pronto se empezó a analizar que, pues bueno, Europa pues, no se quedaba muy atrás en ese sentido. Otra crítica que me encanta hacer es el costo social que implica la aplicación de esta llamada medida cautelar a nivel carcelario. Qué bárbaro, debido a que se reduce la aportación económica a la sociedad, se reduce la aportación a las familias, se dejan de percibir salarios, se dejan de percibir incluso seguros médicos de todas las personas, de toda la familia. De verdad, esta forma de entenderlo no la quiero separar de la víctima y su reparación del daño para que no se malentienda, porque estoy diciendo, ok, no a la prisión preventiva, pero sí a que te otorguen beneficios para ti víctima y que te garanticen tu reparación del daño. Me sigo explicando en este sentido para que pueda tener esta forma, ¿no? Buscar la reinserción social de las personas privadas de la libertad, procurar que no vuelvan a delinquir, pero salvo tema en contrario. Yo un día dije, criticado, porque bueno, son temas electorales, pero espero que no sea una propuesta. Si votaran allá adentro los que están detenidos, si votaran, pues bueno, mejores condiciones para ellos existiría. ¿Me explico? Y por supuesto, las víctimas, que tenemos muchísimas víctimas que no han recibido ningún sentido. Mira, Ricardo en Sástiga dice, al activo del delito de violación se le aplicaría una medida cautelar distinta a la de prisión preventiva. Ricardo, hay que ver cada caso particular. Si ahorita me dice, bueno, pero el del homicidio, oye, pero al que secuestró, hay casos, yo lo decía, en que, pues a ver, justifícame, Ricardo, hay que pensar, ¿cómo podríamos justificar que un personaje de estos, Ricardo, pudiera estar en libertad? ¿Me explico? Si violó a una persona, si pudiera poner en riesgo a otra. Pero habrá que ver cada caso, porque ¿qué estoy haciendo, Ricardo, al decir esto? Yo estoy violando el principio de presunción de inocencia. ¿Ya me explico? Y se vuelve como la serpiente que se come a sí misma a través de su cola, ¿no? Y recuerda esa pregunta del $1.000.000, ¿no? Que dice o decía así, ¿qué prefieres, Ricardo? A ver, ¿un delincuente afuera o un inocente adentro? Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Sí me Sí, escuchas? maestra, muy buenas noches. Sí, sí, ya lo escucho. Sí, es un tema espinoso esta situación de lo de la prisión preventiva, la aplicación que ahora nosotros, en caso, cuando nos toca estar de asesores jurídicos, nos cuesta demasiado aplicarle ya
convencer a su señoría para que se la justifique conforme al artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional. Dice, ¿sabes qué, abogado? Justifícame la prisión porque quieres que el acusado se quede en prisión. Así es. Ok. Respecto de ciertos delitos, pero en este caso, un delito de violación yo lo veo de un impacto social tremendo a la sociedad, porque dice, oye, ¿por qué se fue? ¿Por qué el juez le dio la libertad? Y es una cuestión muy compleja que depende de nosotros los litigantes, la destreza, encontrarle, ¿sabes qué? No sé, tiene 2 carpetas de investigación, por esto, tiene... Te voy a interrumpir, Ricardo, pero imagínate, Ricardo, que eres la víctima, ¿no? O ofendido, con todo respeto, y estás viendo que no hay una actuación ministerial, ¿no? Y que no justifica y que no hace nada, y el juez está atado de mano y dice, oiga, no que diga el juez, a ver, víctima, dime qué hago, ¿no? Solo poniéndolo como un ejemplo, ¿no? Lo que no debe ser en esta mala praxis. Perdón que ponga el ejemplo, no debía haberte puesto como víctima, me disculpo en eso, pero pues yo diría como víctima o como ofendido, como familiar, ¿qué está pasando? ¿No? Hay corrupción, hay dinero, ¿no? Y eso es lo que debería de plantearse, pero están tus asesores para hacer valer y decir no. No, su señoría, no, ¿cómo usted me puede hacer eso, no? Me pones en riesgo mi vida, todo lo que le quieras tú poner, que tendrías toda la razón. Perdón, Ricardo, por la interrupción, ¿eh? Adelante. Sí, no se preocupe, magistrado. Es una situación muy complicada que se vive día a día en los centros de reclusión, que te dicen, oye, abogado, por qué se fue? ¿Por qué esta situación se de tomar, de, mm, comentarles, es que es el sistema, pero no es el sistema, es la carga, es nuestra labor, en este caso, como asesores jurídicos, justificarle, pedir, tal vez, yo apenas lo acabo de descubrir en un asunto, estaba ahí revisando de que pedir el análisis de riesgo regularmente lo pide el imputado cuando pues, quiere que la medida cautelar sea diferente a la de prisión preventiva, pero también nosotros los asesores nos podemos acercar a la unidad de riesgo y pedirla, ¿sabes? Para llegar en su momento a la audiencia, justificarle y dice, ¿sabe qué, señoría? Está en riesgo la integridad de la víctima, el riesgo de la investigación, los testigos, porque existen esos antecedentes. Yo lo veo de esa forma, pero Ahí te escucho. Fíjate que estaba tratando de buscar criterios, estoy aquí en el semanario, pero habrá que ver cada delito, cada caso en particular, Ricardo, ¿eh? Y dependiendo del papel que se quiera jugar, pues muy pendiente de hacer agravios correctos, de hacer manifestaciones. Habrá que irse a los recursos para ese tiro, ¿sí? A sola mano, José Jesús Ruiz Mijangos. Adelante, José. Yo creo que, buenas noches. Yo creo que es muy importante el rol que juegue el abogado. Sí, claro. Ajá. Yo normalmente no me la doy de que asesor de víctimas, porque en ese caso, correlacionando con lo que dice el compañero, el juez tiene toda la libertad y la imparcialidad de aplicarle el 121, eficiencia técnica del Ministerio Público. Y ante todos los asesores jurídicos tienen esa palabrita, me adhiero, y no aportan nada. Entonces, en mi caso, yo soy solamente defensor. Yo siento que hay que hacer un análisis de riesgo diferente, diferente a lo que tiene la UMECA, por un lado. Segundo, lo que está en juego es el riesgo. Venderle la idea, como dice por allá un libro que le recomiendo a los compañeros de John Connolly de una serie de televisión, buscar la bala mágica en el 168, 169 y 170. Y antes de yo quiero también algo que ustedes dijo y también lo mencionaron unos compañeros, o sea, hacer una audiencia de tutela de derechos de acuerdo al 258. ¿Y por qué? Porque hay una gente que está privado de la libertad y antes de irnos al amparo directo, porque una persona que está privada de la libertad, prácticamente pues, nos podemos ir al 258 y más yo lo estoy utilizando ahorita en irme directamente ante un juez
para que me cierren carpetas, porque hay una burocracia y una corrupción en fiscalías estatales horrible, señoría. Y lo más importante, los jueces tienen que jugar un rol, dependiendo, jueces, magistrados o la corte, porque ya vemos qué está pasando, la vergüenza que está pasando en nuestra corte. El juez, todos los jueces, todo el sistema judicial tienen que ser garantes. Nosotros tenemos un sistema penal acusatorio garantista, lo dice Ferraioli. Esa sería mi aportación, señoría. Pues ya lo dijo todo, José, Jesús, y pues, ¿qué nos queda? Pues trabajar de ese lado como de este sin corrupción, ¿no? Y hacer lo que sabemos, que es hacer valer el derecho. Y se oye como romántico, ¿no? Pero no hay nada de romanticismo en esto, ¿no? Y más con los ataques mediáticos contra los y las juzgadoras que ustedes han visto. Miguel pregunta, me preocupa el tema o algo así me llama la atención, el derecho del voto. Lo dije solo como un tema, en este tema, por supuesto que están suspendidos sus derechos políticos, civiles y demás, pero bueno, solo es un comentario de que siempre tenía esa inquietud. ¿Qué pasaría si votaran, no? Que no se les suspendieran los derechos políticos porque finalmente están en la cárcel y pueden tener injerencia en este país o se pueden ver afectados. Pero quizá las cosas cambiarían de manera rotunda. Les decía, en este tema, con buscar la libertad, buscar que no delincan, pero tampoco que causen daño, ya citando a Ricardo que preguntaba por la violación, pero sobre todo, como dice José Jesús, pues buscando la manera de estas justificaciones ante un sistema acusatorio 100%, pues en ese sentido, pues yo creo que puedo decir que la aplicación de la prisión preventiva es una práctica que sí se ha generalizado, que está ahí, que es desproporcional y que yo creo genera incluso impunidad, sobrepoblación en nuestras prisiones. Y cuando hablo de impunidad es porque pues estás adentro, no pagas. Sales, menos pagas. Me explico. Pero si te condiciono a que pagues, yo creo que saldrías inmediatamente en libertad. Miren, ¿cuántos casos sabemos de personas que no aceptan nada, no pagan nada, no cumplen pega, entran a la cárcel un segundo y ya se transformaron? Ya no digo 6 meses, 1 año, 2. Ustedes véanlos, yo llevo a cabo audiencias y están destrozados, independientemente de quién sea. No estoy defendiendo. Pero ¿cuántas víctimas se quedan sin ningún pago de reparación del daño? Nunca. Porque el sujeto no va a pagar si estuvo en la cárcel y está saliendo. Me explico, ahora menos pago. Y como no puede ir a la cárcel por estas deudas, menos aún. Y entonces, ¿dónde está la balanza? ¿Dónde está la justicia restaurativa? Quedó simplemente en el aire. Y tenemos víctimas, de verdad, sin que se les considere con el total respeto. Vámonos por el otro lado. No quisiéramos ser víctimas, pero hay muchas víctimas, hay que reconocerlos y no se les ha dado la oportunidad de poder hacer valer este tema de los derechos humanos. Dejo a un lado así la prisión preventiva y pensemos en muchas otras medidas cautelares, desde restringir el acceso, la cercanía, desde temas civiles, desde temas de no viajar, ¿verdad? De quitarte por completo cualquier tipo de documento que te permita salir de viaje, estar de viaje y que puedas el día de mañana darte a la fuga. Te pongo condiciones para que firmes, te puedo poner brazaletes si es que ya existen, si no buscamos la manera, pero lo hacemos para que esto agarre forma realmente, para que valga la pena y que no se esté vulnerando derechos humanos ni a la víctima, por supuesto, ni se estén a los imputados, a los procesados en cualquier asunto. Son 8:51, me dijeron 10 minutos para comentarios, charlas. Aquí estamos a la orden. ¿Dónde andan? Quedaron callados. Carlos Hernández, adelante. Señoría, si me permite. Considero que la cuestión de tomar una decisión en relación a la prisión preventiva oficiosa es bastante delicada, porque tanto por un lado, que es del imputado, como también de la víctima, pues tienen un interés. Uno, como usted bien dice, es pues a requerir pues una indemnización, una reparación, que las cosas queden de alguna manera en el estado que guardaban antes del ilícito.
y el imputado, pues obviamente él quiere que le salga con la menos proporción de algún daño en en sus bienes y bienes de su familia, porque al final de cuentas quien lo paga son las familias de esta persona. Pero aquí la situación raya mucho en la gravedad del ilícito, es decir, pues no es lo mismo en un homicidio, violación, secuestro, desaparición forzada. Son situaciones muy lacerantes que es imposible que una persona diga, no, pues que me paguen. No se puede estimar pecuniariamente porque tienen un dolor mucho, muy profundo, pero a la vez estas medidas de decisión son muy delicadas porque tanto de uno como del otro lado tienen una mala perspectiva, sobre todo cuando se ordena una libertad y por eso se establece de que en cuestiones de suspensión, y en este caso como una medida cautelar también pasárnoslo a ese punto, es que pues el juzgador sí tendría la facultad de arribar un poco más a fondo, que no es el momento procesal, porque para eso será el juicio, pero en tratándose de esas medidas como decir, decretar la prisión preventiva o bien liberarlo para efectos de que pueda coadyuvar en el pago de la reparación, pues creo sí sería prudente que el juzgador tuviera esa facultad para arribar un poquito más hacia fondo para ver si es posible que en un momento dado, no obstante la gravedad del ilícito, de la imputación, pueda tener la posibilidad de que con los elementos de prueba, mientras son preventivos, que también dejan mucho que desear, pero mientras el juzgador tenga esa capacidad para valorar y en un momento dado determinar si en un momento dado un delito de tal magnitud pueda ser en ese sentido posible liberar al imputado. Eh, Pienso que sería también mediante la escucha y pues ahora sí que en una especie como de un ejercicio con las víctimas para el efecto de hacerles ver este punto para que a la mera hora no digan, no, pues es que se vendió, es que el juez corrupto, es porque el MP, o es porque esto, lo otro, ciertas situaciones, y inclusive hasta para el efecto de que cuando se está manejando la cuestión de la averiguación previa, este vicio ha sido recurrente en muchas ocasiones en donde se establece de que el Ministerio Público habla hasta con los abogados y se daba mucho de que, bueno, te dejo flojita la averiguación para que allá en el juzgado lo saques libre. Y entonces eso también, pues es algo que ya se tiene arrastrando y que quizás esto también puede ser un viso de que no se tenga confianza en las instituciones y por eso la inconformidad y la desconfianza en las instituciones. Es todo un tema, Carlos. Pone Sí, usted el dedo en la llaga, ¿no? sí. En lo que es un trabajo que tenemos que hacer, creo que todos de manera conjunta. César Núñez. Señoría, si me permite, primero pedir disculpas porque no puedo activar mi cámara, con todo respeto. Pero, señoría, una duda que existe y que usted bien mencionó, de manera que lo estoy escuchando mucho, de manera automática o de manera oficiosa, la delincuencia organizada que inclusive manifiesta, que es de los primeros que manifiesta, que es de situación oficiosa, independientemente del ramo que sea, si es tráfico de personas, si es de, no sé, que vaya inmerso en delincuencia organizada. Señoría, ahí es el que está dañado, la víctima es la sociedad. Y de antemano, señoría, con puros indicios, los jueces de control de manera inmediata apenas están haciendo la imputación y de antemano ya en la imputación, aunque solicitamos la ampliación, nos dice, te lo voy a vincular. O sea, ¿para qué estudio? ¿Para qué hablo de convencionalidad? ¿Para qué hablo de algunas situaciones? Si ya de antemano sé que no me voy a desgastar, señoría, en la vinculación porque sé que lo van a vincular. Híjole, César, es un tema también delicado. Es que en temas de delincuencia organizada, por eso yo decía, como que te encuadran el delito, ¿no? Para que esté dentro del 19 y pues sea obligatorio imponerte una prisión. Lo que sí he notado es que quitan la oficiosa y mandan a señalar a que se lleve a cabo una audiencia para que se vea que sí se da justificado. Y me creería que se han dado justificadas quitando la oficiosa
Y por ahí hay unos que han logrado salir en libertad ante la falta de trabajo del Ministerio Público y que nos han sancionado, tendría que decirlo, nos han sancionado mucho la opinión pública. ¿Sí, César? Sí, no, totalmente de acuerdo con usted, señoría. Y digo, ¿Cómo no se estoy en llama? desacuerdo con lo que dicen los demás, porque al final, después Desaforado. resulta que si ustedes le llevan a justificar algo, inmediatamente ya lo quieren investigar. Es el caso ahorita de los jueces, ¿no? Ya, si usted hace algo ahí, lo quieren investigar y este gobierno, disculpe, a lo mejor es el tema, pero efectivamente, lo que usted haga y que lo haga bien, ya está mal para los demás, como Steven dijo. Si soy la víctima, usted es el culpable de dejarlo ir. Hoy le decía a mi secretaria de un asunto que traigo muy interesante y me decía, no, maestra, yo lo presenté así, a mí no me tiembla la mano. Y me gustó, es lo que uno enseña, ¿no? Y yo le iba a contestar, pues a mí tampoco, ¿no? Pero si te lo está diciendo la secretaria, tu compañera, tu equipo de trabajo, dices, gracias, ¿eh? Lo voy a revisar, déjeme ver si lo autorizo. Jugándose uno, ¿en qué sentido? Que el mañana me desprestigie, ¿no? Me limitó, pero pues si no me dedico a otra cosa, César, ¿no? Así es, señoría. Le agradezco mucho, de verdad, le agradezco mucho. Sí, sí, fue de verdad, muy agradable escucharlo. Gracias, señoría. Buenas noches. Pues ya no sé qué me faltó. Rivas, lo vi por ahí, ¿no? Don Pepe Rivas. Víctor, perdón, se afecta. Señoría, muchísimas gracias. Tuvimos unas fallas técnicas, unas disculpas. Pero bueno, fue un honor contar con su presencia esta noche. No, pues a mí que me sigan invitando, yo feliz, ¿eh? Casi no tiene internet, pero voy a cerrar así. Para mí es muy importante siempre estar en un foro. Me hubiera encantado que todos se conectaran, que pusieran su cámara, no teman, ya sé que están trabajando, que no sirve, el que sea. Yo vengo de Toluca, vengo llegando, no hace mucho, de hecho no me cambié ni nada, aquí andamos. Si me veo un poco despeinado es que viene uno manejando, pero lo hace uno con mucho gusto. El tema de transmitir conocimiento y te felicito, felicito también aquí a nuestro amigo doctor que anda presente por ese trabajo que de verdad es para beneficio de todos y de todas los aquí presentes. Creo que aprende uno más cuando prende la camarita. Así que Bueno, muchísimas para los que no tenían el gusto de conocer al doctor, muy a grosso modo, es licenciado, maestro y doctor en Derecho. Ha sido catedrático de diversas materias relacionadas con amparo, con proceso penal y con derecho penal por diversas instituciones, como ha dado clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, también han contado con su valiosa presencia, y en el INDEPAC también, donde yo tuve el gusto de conocerlo, pues, fue mi maestro. Y en el Poder Judicial de la Federación, viene desde abajo, ha sido oficial judicial, actuario judicial, secretario de acuerdos, juez de distrito, y actualmente es magistrado integrante del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal del segundo circuito. Un gustazo, doctor. faltó Y algo, va el anuncio, algo y humilde para ustedes, siempre un y humilde y sencillo y corto. buena onda. Es más importante el tema de la amistad que cualquier otro cargo que pudiera existir. Y ante todo, humildemente, por eso lo dije, Fernando Córdoba para todos y para todos. Muchas gracias, de verdad, Y Víctor. vaya el comercial, vamos a tener Un curso. taller con él, un curso A eso. con él sobre suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Se va El a estar, sábado 2 de marzo. va a estar buenísimo. Cordialmente invitados. Ahí estaremos, doctor. Ahí estaremos. Pues les mando un fuerte abrazo. Y saludos Igualmente. y saludos al doctor Bastida, gran amigo. Exactamente, igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas muy gracias amable. por la ponencia. Buenas noches. Una disculpa, pero mi internet se pasma, creo que por el frío. Gracias, cuídense.
Pero hasta luego, Zorro Viejo. Muchas ¿no? gracias a todos, excelente. Gracias a todos y a usted, doctor.